Fíjate que Adán Augusto ha sido el caballito de batalla. Muchos se preguntan por qué ha subido Adán Augusto, que la fregada. Bueno, es precisamente porque el día de ayer, Albino, anunciábamos cómo Adán Augusto reabre la carpeta de investigación del caso Colosio. Y ahora inicia esta limpieza en el Poder Judicial. O sea, empieza a decirle a Norma Piña, tú no vas a mandar aquí en el Consejo de la Judicatura Federal, que es el encargado de juzgar a los jueces. Y en este sentido vemos precisamente cómo empieza a la depuración. O sea, ella puede ser la presidenta, pero dice Adán Augusto, vamos a arreglarnos aquí. Y de esto se trata la nota periodística que vamos a ver a continuación, que es precisamente de la revista El Proceso. Se habla de esto. Con todo contra la ministra Piña. La animadversión en contra de la norma ministra Piña viene desde antes de la conmemoración de la Constitución. Tras su elección frente de la Suprema Corte de Justicia, arreciaron las críticas del Ejecutivo Federal y Legislativo, que analiza quitarle el control del Consejo de la Judicatura Federal. Albino Córdoba, dice el presidente López Obrador, y con justa razón: oye, si Norma Piña llegó a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es gracias a un servidor, o sea, gracias al presidente López Obrador. Y muchos tomaron como aventurado el comentario del presidente, pero es una realidad evidente, porque para empezar, Albino, ella no era la presidenta que querían los neoliberales. Ella ganó porque se estuvo exhibiendo la corrupción que hicieron en contra de Yasmín Esquivel, si más lo recuerdo. Y entonces, que llegue el presidente López Obrador a poner orden es natural, Albino. Te saludo con mucho gusto, agradecemos que compartan, que le den manita arriba y se suscriban. Hola, ¿qué tal, Iber Alejandro? Amigas, amigos que siguen la transmisión, pues empieza la limpieza en el Poder Judicial, aunque se requiere de una depuración de fondo. Por lo pronto, a la ministra Norma Piña no le ha causado gracia alguna que ya se hable de legislar para que, bueno, se había dicho que ya no iban a mandar ninguna iniciativa y esta ya se mueve. En la semana tuvo una entrevista el secretario de Gobernación con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, con la finalidad de intercambiar puntos de vista, pero entre otras cosas señalar, no puede ser que el Consejo de la Judicatura Federal, el que es responsable de establecer la vigilancia entre jueces y juezas federales, que están, bueno, la protección a un personaje cercanísimo a García Luna, que está en Nueva York, a este señor, ¿cómo se llama? Bueno, se me va el nombre de momento, pero es de los testaferros de García Luna. Pues le dieron un amparo para que desbloquearan sus cuentas. Un juez federal, como siempre. O sea, estos jueces federales, sin pena alguna, hacen de las suyas y nadie los sanciona. Dice la ministra, es que son responsables los jueces y deben tener libertad para juzgar bajo este criterio. O sea, ¿cómo? Si es una persona que está detenida en Estados Unidos, no, pues es que hay que desbloquearle sus cuentas porque si no, no van a tener para pagar los abogados. Es un juego de intereses donde juega un papel importante el Consejo de la Judicatura Federal y se perfila una persona muy cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador. Para el Consejo de la Judicatura Federal, que requiere mano dura y que requiere vigilancia en extremo por las decisiones tan, pues, tan criticadas socialmente de parte de jueces y juezas federales, pues podría llegar Bernardo Batis. Bernardo Batis es una persona no solo cercana al presidente de la República, es un jurista reconocido. Estuvo 2 ocasiones en la terna para ser integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tuvo un cargo similar, ha estado en cargos dentro del Poder Judicial. Es decir, conoce del tema. Y Norma Piña, pues, quiere poner, o ya puso a sus incondicionales, que realizó limpieza ahí en el Consejo de la Judicatura Federal, pues poco le va a durar el gusto, porque una reforma, aunque sea solamente para separar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Consejo de la Judicatura Federal,
pues los va a poner, no tardan en empezar la rebatinga a los de la derecha. Otra intromisión, no, es que no tiene por qué manejarse desde la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación el órgano encargado de la vigilancia a jueces y juezas, porque entonces hay un conflicto de interés de origen, ¿eh? De origen. Ya se empieza a mover esa iniciativa. Recordemos que el propio Félix Salgado Macedonio, en la semana, el senador, señaló que habría necesidad incluso de cambiar a los ministros y ministras. Y cuando cuestionaban que no, pues empezó la gritadera ahí en la misma Cámara de Senadores, gritaban, pues gritan los senadores y las senadoras del PRI-PAN-RD. Les dijo, no se les olvide que Zedillo destituyó a 17 jueces, a 17 ministros. ¿Por qué no habría de hacerse algo similar aquí? Y esto es competencia directa del presidente. Si el presidente quiere, los renuncia por decreto y hace las propuestas al Poder Legislativo para que haya nombramientos nuevos. Eso está en manos. ¿Por qué lo pueden hacer? ¿Por qué se puede hacer esto? Porque el titular del Poder Ejecutivo y las dos colegisladoras son electos por voto ciudadano, Iber Alejandro. Y ustedes, amigas y amigos, ellos sí tienen esa facultad. Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Consejo de la Judicatura Federal debe ser separado porque hay un conflicto ahí de interés. Pero aparte, son poderes terciarios. El Poder Judicial es un poder terciario, es decir, no es electo por el pueblo, es electo por senadores, en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso del tribunal y en el caso del INE, pues los elige la Cámara de Diputados. Entonces, no son un poder que se puede imponer a los electos por el pueblo. En eso está cuidada la Constitución y no es nada extraordinario. ¿Y qué va a pasar? Pues parece que ha empezado la limpieza. Y sí, pues a lo mejor van a decir, oye, no, pues Adán Augusto López Hernández, quizás por eso el crecimiento meteórico que ha tenido en las últimas semanas, no digo que vaya a ser el candidato, pero los panistas ya le guardan sus frijoles. Ya habló con la ministra Norma Lucía Piña y parece que no quiere, pero pues no le van a pedir permiso, ¿eh? Una iniciativa de ley y adelante. Es más, pues creo que el Monri también andaba sobre eso. Bueno, el Monri es el ajonjolí de todos los moles. Él entra a todo, él a todo le tira y a nada le da. Pero cuando hablamos de Adán Augusto, pues hablamos de una persona seria y que tiene ya en la mira al menos separar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Consejo de la Judicatura Federal. Y este sería el primer paso para una limpieza de fondo a un poder judicial que queda de ver. Mire, el hecho de que le haga el desaire, este desaire tan mencionado en medios de comunicación al presidente de la República, quedarse sentada, no le está faltando al respeto a Andrés Manuel López Obrador, le está faltando al respeto a la investidura que tiene como presidente de la República, garante de la constitución política del país, garante del bienestar del pueblo de México, presidente de ella también, como mexicana, más allá de que sea ministra. Entonces, cuidar las formas, un mínimo de respeto, pues ahí, o sea, peleado no están. El presidente tiene adversarios, no enemigos, pero tampoco se va a quedar esperando a que sigan ocurriendo casos como estos donde pues nada más con un billete y los jueces avientan los amparos. Denle amparo, liberen sus cuentas. Lo dijo Pablo Gómez. Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y ahí está que ya no podemos hacer nada, porque no le dan dientes para poder actuar. Por eso hay que estar atentos con los jueces y juezas. Es una batahola de corrupción, Iber Alejandro, eso. Y aparte, pues ya basta de tanto esperar y esperar. Que inicie esta limpieza al Poder Judicial tan cuestionado hoy en día por todo el país. Así es, Albino Córdoba. Decía muy importante Pablo Gómez. Oye, yo estoy haciendo lo que está en mi competencia, que es revisar lo que está ocurriendo con el dinero robado, o sea, ¿cómo se llama? Las tranzas que hacen los prisas. Yo solamente puedo revisar, poner la denuncia. La fiscalía, su responsabilidad es integrar la carpeta de investigación con una investigación de la UIF con antelación de peso. Pero
si el juez se vende, pues valió queso todo, ¿verdad? Sí. Valió queso todo. Entonces, sí se necesitan jueces íntegros, magistrados íntegros. Esta señora, pues no respeta ni el protocolo de una conmemoración a la Carta Magna que tanto han pisoteado los de la derecha conservadora, Albino. O sea, eso ya es, por eso les digo siempre, y se molesta que qué grosero soy, son apátridas, o sea, ellos no tienen amor ni respeto por la patria, es parte del protocolo. Que no te quieras levantar en la mañanera para saludar al presidente, que lo hacen muchos periodistas, podría ser pasable. Antes, estas faltas del respeto a la investidura presidencial se castigaban con la vida, y ahora, sí, ahora pueden incluso quedarse sentados, ¿no? Pero a la Constitución, Albino, o sea, es como le faltan el respeto también al ávaro patrio, lo hacen con la Constitución. Entonces, es que ella se impuso ante AMLO. No, señores, le faltó el respeto a la Constitución. Y de eso poco hablan los medios de comunicación porque no les conviene. Estos señores no tienen progenitora y lo expresaba muy bien Pablo Gómez. Dice, esto es un chiste y es de carcajada porque protegen a los sinvergüenzas como Cárdenas, Palomino, les desbloquean las cuentas y todavía les dicen, señor ladrón, discúlpeme por bloquearle las cuentas. Eso es de carcajada, dice Pablo Gómez. Por otra parte, Félix Salgado Macedonio lo retrata de cuerpo completo. Antes habían 26 ministros, se le pegó la gana a Zedillo, lo reduce a 11, manda la terna de 16 y se acabó. Y el presidente todavía dice, no, hay que ser demócratas hasta el último momento. Pero este decretazo también es porque le han colmado el plato al Ejecutivo. Antes el Ejecutivo era el poder de los poderes. Hoy el presidente respeta la holgazanería, la falta de respeto a la patria de Norma Piña. Y dice, gracias a mí están, porque si yo fuera como los neoliberales, entonces ni hubiera ocupado el cargo. Por ahí, es que Krill, pobrecito Krill, estuvo hasta el último. Pues es por protocolo, tiene que estar la gente cercana al presidente. Antes se sentaba a la diestra el chino Chongbi de Garay, eran los que rodeaban a Peña Nieto, y los medios callados, hipócritamente, Albino. Y ahora es que Santiago Krill estaba hasta el fondo. Pues sí, cabrón, porque es a donde pertenece. Él no es parte del séquito del presidente López Obrador. Y aparte, ¿para qué lo quiere cerca, Albino? Para que en una de esas y hasta le chingan la cartera al presidente. No, no. Sí, Albino. No, pero aparte mencionar la falta de respeto a la Constitución, en los hechos debe ser así. Los ministros y ministras, su razón de existir, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es para hacer respetar la Constitución. Su principal objetivo es eso, que se respete la Constitución de manera legal, que no se violente la Carta Magna, que es un cuerpo de leyes. Eso es la Constitución. A eso le faltó el respeto la ministra Norma Piña. Qué bueno que inician el trabajo de limpieza, porque si un poder tiene que cambiar pronto, ese es el Poder Judicial. Y ya empezó a trabajar Adán Augusto López Hernández, que tampoco se anda por las ramas. Si nos vayamos tranquilo, vamos a hacer este movimiento, se va a emitir un decreto. Nada más, no vengo a pedir permiso, solo vengo a avisar, por educación. Entonces, listos porque se viene el cambio, y muy bien. Me parece que de manera extraordinaria, pues empezar a trabajar con el Poder Judicial. Ya al que sigue, le va a tocar el cambio de fondo, quizás lo veamos en este mismo año. Va iniciando, estamos en febrero, puede ser. Así es, Albino Córdoba.